Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a resolver el primer ejercicio enfocado en nomenclatura química inorgánica. Y para ello vamos a necesitar conocimientos que hemos adquirido de manera previa en otros videos, como son nomenclatura química de óxidos metálicos y no metálicos, nomenclatura química de sales binarias metálicas y no metálicas, y nomenclatura química de ácidos hidrácidos y bases. Además de ello, vamos a necesitar una tabla periódica con la intención de poder identificar de manera sencilla qué elementos químicos poseen más de un estado de oxidación. Una vez aclarado todo esto, vamos a comenzar con el ejercicio en cuestión, el cual nos dice: completa la información faltante relacionada con la nomenclatura química inorgánica de la tabla. Como podemos observar, en la primera columna se nos va a dar la fórmula química que a partir de ella debemos de identificar la función química y, claro está, darle nombre al compuesto químico utilizando correctamente las reglas de la nomenclatura química inorgánica. Para el primer caso, estamos presentes ante un óxido metálico. Y esto es así porque recordemos que desde que un compuesto químico tenga la presencia de oxígeno, es un óxido. Y como este oxígeno está enlazado a un metal, es decir, al potasio, estamos hablando de un óxido metálico. Y su nombre, recordemos que se da mediante la palabra óxido, seguido de la preposición de y nombre del metal, que dijimos que la K corresponde al potasio. En este caso, como el potasio solo posee un estado de oxidación, no va a ser necesario colocar un número romano, porque el potasio solo posee un estado de oxidación con un valor de +1. En el siguiente caso, nuevamente tenemos la presencia del oxígeno, por lo tanto lo vamos a clasificar como un óxido, pero en este caso no metálico. ¿Por qué? Porque el oxígeno está enlazado al cloro y el cloro es un no metal. La nomenclatura para óxidos no metálicos, recordemos que se enfoca en indicar mediante un prefijo numérico la cantidad de oxígenos. En este caso tenemos 7. Por lo tanto va a ser hepta, seguido de la palabra óxido, de, y el nombre del no metal en este caso es cloro. Y podemos dejarlo de esta manera. Sin embargo, otra forma de expresar la nomenclatura es indicar el número de cloros, que en este caso sería dicloro. Pero en este video simplemente lo vamos a dejar como heptaóxido de cloro. En el siguiente caso tenemos al hidrógeno unido a un no metal y lo vamos a considerar como un ácido hidrácido. Y recordemos que la nomenclatura de los ácidos hidrácidos comienza con la palabra ácido. Y al nombre del no metal, en este caso al bromo, debe de tener la terminación hídrico. Por lo tanto va a ser ácido bromhídrico. Luego, nuevamente, tenemos otro óxido. Pero el plomo es un metal. Entonces tenemos un óxido metálico. Y lo vamos a nombrar como óxido de plomo. Y aquí sí va a ser necesario indicar con un número romano con qué estado de oxidación jugó el plomo, porque el plomo posee dos estados de oxidación.
pero vamos a ver cómo identificarlo. Recordemos que cuando vimos el video de nomenclatura química de óxidos metálicos y no metálicos, se dijo que el oxígeno siempre va a jugar con su valencia -2 y que esa valencia se va a intercambiar. Por lo tanto, este -2 tiene que venir como subíndice de 2 para el plomo. Pues la pregunta es entonces, ¿dónde quedó ese 2? Recordemos que las fórmulas químicas también se van a simplificar, es decir, que esta fórmula química se simplificó y para ello era necesario entonces que también aquí existiera un 2, porque voy a dividir los subíndices entre 2 al ser múltiplos del número 2 en este caso, lo cual me va a llevar a la fórmula PbO, es decir, los subíndices se simplificaron. ¿Y este 2 de dónde provino? Pues provino del plomo y entonces se va a llamar óxido de plomo 2. Continuamos y nos damos cuenta que estamos en presencia del OH y dijimos que el OH es un anión poliatómico que va a recibir el nombre de hidróxido y entonces lo clasificamos como una base. Su nomenclatura pues se compone del nombre del ion poliatómico, en este caso el hidróxido de níquel. Pero el níquel también es un metal que tiene dos estados de oxidación, el +2 y el +3. Entonces va a ser necesario indicar con qué estado de oxidación está participando el níquel. En este caso, pues este 2 ¿de dónde provino? Del níquel. No hay pierde y simplemente colocamos el número 2 en romano. En el siguiente caso nos damos cuenta que tenemos al nitrógeno y al flúor, ambos dos no metales. Entonces en este caso estamos hablando de una sal binaria no metálica. Y su nombre, recordemos que se compone del uso de prefijos numéricos, en este caso tenemos 3, trifluoruro, porque hay que asignarle la terminación uro al no metal de la derecha, que es el más electronegativo. Colocamos la preposición de y el nombre del otro no metal, en este caso el nitrógeno. Entonces el nombre es trifluoruro de nitrógeno. En el siguiente caso tenemos a un metal y un no metal, entonces estamos presentes ante una sal binaria metálica. Y su nombre va a ser, recordemos que al no metal le cambiamos su terminación en uro, como es yodo, lo vamos a llamar yoduro de cobre. Pero el cobre es un metal que tiene dos estados de oxidación, entonces va a ser necesario indicar con qué estado de oxidación está participando el cobre. Pero aquí recordemos que el yodo, al ser un no metal de la familia de los halógenos, su estado de oxidación va a ser -1. Y ese -1 tuvo que venir aquí al cobre. Entonces recordemos que el 1 no se escribe. Y como aquí el yodo parece ser que no tiene un subíndice porque dijimos que el 1 no se escribe, entonces ¿de dónde provino ese 1? Del cobre. Entonces el cobre está jugando con su estado de oxidación +1 y lo indicamos con el número romano. A continuación tenemos uno de los compuestos más famosos en nomenclatura y estamos hablando del dióxido de carbono, el cual está compuesto del oxígeno y un no metal, entonces va a ser un óxido no metálico. Y pues ya dijimos su nombre, el cual se compone de la cantidad
de oxígenos en la fórmula química y como son 2 usamos el prefijo numérico di. Por eso se llama dióxido de carbono. Aquí tenemos al hidrógeno más un no metal y recordemos que esto lo vamos a tomar como un ácido hidrácido. Y su nombre va a ser ácido. Al yodo le cambiamos la terminación en hídrico y va a ser entonces ácido yodhídrico. Luego tenemos al silicio y al oxígeno. En este caso vamos a tomar al silicio como un no metal. Por lo tanto, va a ser un óxido no metálico. ¿Y cuántos oxígenos tenemos aquí? 1, aunque el subíndice 1 no aparezca porque ya dijimos que ese no se escribe. Entonces lo vamos a llamar monóxido de silicio. Continuamos y nos damos cuenta que tenemos la unión del azufre y del cloro, ambos dos no metales. Por lo tanto, es una sal binaria no metálica. Y su nombre va a ser que tenemos 2 cloros, entonces va a ser dicloruro, porque recordemos que se cambia la terminación del no metal de la derecha, que es el más electronegativo, en uro, de azufre. Luego tenemos nuevamente al ion poliatómico hidróxido, y ya sabemos que es una base, y lo vamos a llamar hidróxido de hierro, pero el hierro es un metal que tiene en este caso 3 estados de oxidación, más 2, más 3 y más 6. Entonces hay que identificar con qué estado de oxidación está jugando el hierro. En este caso no hay tanto problema porque este 3 tuvo que venir ¿de quién? Del hierro. Entonces es hidróxido de hierro 3. Luego tenemos un metal más un no metal, es decir, una sal binaria metálica. Y por lo tanto se va a llamar sulfuro de hierro. Pero tenemos que indicar, como dijimos aquí arriba, con qué estado de oxidación está participando el hierro. Pero aquí hay que hacerlo con mucho cuidado, porque recordemos que aquí el no metal tiene que jugar con su estado de oxidación negativo. Y el único estado de oxidación negativo que tiene el azufre es -2. Eso está clarísimo. Eso significa que este -2 tuvo que venir aquí como un subíndice. La pregunta es, ¿dónde quedó ese 2? Eso nos da la idea de que esta fórmula química se simplificó. Y para ello, para que se pudiera simplificar, significa que aquí también tuvo que haber existido un 2. ¿Y ese 2 de dónde provino? Únicamente del hierro. Entonces el hierro está trabajando con su estado de oxidación más 2. Por eso esta fórmula, al simplificarse dividiendo los subíndices entre 2, nos regresa nuevamente al FeS. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cómo identificar el estado de oxidación del metal. Continuamos y nos damos cuenta que estamos presentes ante un óxido metálico. Porque tenemos al oxígeno unido químicamente al magnesio y lo vamos a llamar óxido de magnesio. Y recordemos que el magnesio es un metal que solo tiene un estado de oxidación
más 2 en este caso. Aunque la fórmula química ha sido simplificada, porque la real debería ser que al magnesio le asignamos un subíndice 2 y al oxígeno también un subíndice 2, los subíndices se dividen entre 2 y entonces regresamos a MgO, no es necesario identificar el estado de oxidación del magnesio, porque dijimos que este solo tiene un estado de oxidación con un valor de más 2. Continuamos y nos damos cuenta que tenemos la unión de dos no metales, el carbono y el cloro. Entonces estamos hablando de una sal binaria no metálica. Identificamos que tenemos 4 cloros, entonces vamos a colocar la palabra tetracloruro. Recuerden que al no metal de la derecha se le cambia la terminación en uro, en este caso el cloro, de carbono. En el siguiente caso, nuevamente, tenemos una sal binaria, pero esta sal binaria es metálica porque es la unión del no metal bromo con el metal potasio, y entonces su nombre va a ser bromuro de potasio. Y como en uno de estos ejercicios que hicimos en esta tabla, el potasio al solo poseer un estado de oxidación más 1, no es necesario indicarlo. En el siguiente caso, tenemos un óxido metálico porque el manganeso tiene varios estados de oxidación y con mucho cuidado lo vamos a identificar. Muy bien, entonces ya sabemos que al menos se va a llamar óxido de manganeso. Pero ¿con qué estado de oxidación está participando el manganeso? Bien, recordemos que el oxígeno en un óxido siempre va a trabajar con su estado de oxidación menos 2. Entonces ese menos 2 va a venir a pasar como subíndice para el manganeso. La pregunta es, ¿dónde está ese 2 que en la fórmula química que nos dieron no estaba escrita? Bueno, pues eso nos da la pauta de que esta fórmula química está simplificada. Y para ello se tuvo que haber dividido entre 2 para que ese 2 sea la unidad y por lo tanto no lo escribamos. Y eso nos está diciendo que entonces aquí había un 4. ¿Y ese 4 de dónde provino? Del manganeso. Entonces es óxido de manganeso 4. Y el 4 en número romano, recordemos que se escribe así. Por eso esta fórmula química está simplificada a la expresión original que nos dieron, MnO2, porque cuando yo divida los subíndices entre 2, 2 entre 2 nos da 1, no se coloca, por eso el manganeso tiene el subíndice 1, y 4 entre 2 nos da 2, por eso el oxígeno tiene el subíndice 2. Pero el estado de oxidación real del manganeso era 4. Y así es como hemos llegado al final de este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.